en este Congreso Argentino de Semillas, el primer Congreso Argentino de Semillas. En este momento vamos a escuchar a la doctora Dalia Lewin, que nos va a hablar sobre percepción pública y políticas públicas para el acompañamiento de los desarrollos locales. Adelante, doctora Lewin. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este congreso, a los organizadores. Bueno, yo me voy a referir a la percepción pública y políticas públicas para el acompañamiento de los desarrollos locales. Como en presentaciones anteriores ya hubo alguna referencia respecto a cuáles son los desarrollos biotecnológicos nacionales, es decir, hay muchos desarrollos, muchas iniciativas. Acá comparto un cuadro que por supuesto no es exhaustivo, sino que quiere marcar que, bueno, que hay variedad de desarrollos, ¿sí? En distintas instancias de evaluación. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados. De todos estos, que ustedes verán que son unos cuantos, solamente hay 3 que llegaron a completar todo el proceso regulatorio. Uno de ellos es una papa, que es resistente al virus PBI. Otro es una soja con resistencia a estrés abiótico. Y recientemente, como una noticia muy fresquita, les contamos que también hay un trigo resistente a estrés abiótico. Todas estas 3 iniciativas, como dice en el cuadro, son de índole público-privado. En función del conocimiento de que existen muchos desarrollos locales, dentro de la Dirección Nacional de Bioeconomía, que me toca hacerme cargo en este momento, hicimos un relevamiento de los grupos de trabajo de nuestro país que tienen desarrollos. Este relevamiento fue una encuesta de opinión por grupo de trabajo, es decir, una persona de cada grupo de trabajo realizaba las respuestas. Fue una encuesta autoadministrada. Tuvimos 33 respuestas, decía 33 grupos de trabajo diferentes, y se realizó a principios de agosto. Dentro de las principales respuestas que tuvimos, que voy a compartir acá, las que más nos llamó la atención, primero, bueno, obviamente el tipo de entidad, pública o privada o mixta, la mayoría eran públicas. Respecto al nombre de las especies con que se está trabajando, un poco se vio en el cuadro que presenté al principio, pero fíjense que hay una variedad un poco mayor de especies de las que se está trabajando actualmente, ¿sí? Por supuesto, soja, maíz, trigo, alfalfa, algodón, caña de azúcar, son las que tienen más casos en desarrollo, pero sin embargo hay una gran variedad. Respecto a qué tipo de solicitud fue presentada por estos desarrolladores en el sistema regulatorio, la mayor parte han presentado alguna vez una solicitud de permiso para trabajar en invernáculos de bioseguridad. No voy a referirme acá a la cuestión regulatoria, pero hay normativas específicas para trabajar en invernáculos de bioseguridad en nuestro país. Y bueno, muchos grupos de trabajo ya pudieron acceder y utilizar esa normativa. También algunos desarrollos pudieron llegar a hacer ensayos a campo, pero más allá de eso, desde algún ensayo a campo, muy poquitos pudieron o pudieron completar la fase 2 de vegetales. Fíjense, acá dice 2, en realidad ya con el trigo serían 3. Pero este gráfico muestra que todavía se necesitan implementación de acciones para que los desarrolladores puedan avanzar en la cuestión regulatoria. Una pregunta era si el objetivo es llegar con el desarrollo al sector productivo, porque puede ser que algunas sean desarrollos de investigación de tipo fisiológico, de evaluación de genes o de expresión, pero sin embargo más del 90% dijeron que sí, que tienen intención de llegar al sector productivo.
los fenotipos de interés buscados en estas especies de este relevamiento, tolerancia a estrés abiótico, resistencia a patógenos y otras características como calidad industrial, tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, rendimiento y otras, es decir, hay variedad de fenotipos en que se está trabajando. Respecto a la principal dificultad para avanzar con los ensayos regulatorios en sus desarrollos, que si se quiere, es el corazón donde queríamos más indagar sobre cuáles son las dificultades que tienen los desarrolladores locales para avanzar para llegar a un desarrollo en el mercado. La principal mencionada es la del financiamiento, pero también la realización de pruebas a campos y otra variedad de cuestiones, de dificultades que, bueno, estamos atendiendo, elaborando para poder generar estas políticas públicas necesarias para que puedan avanzar. Con todo esto y contemplando todas estas circunstancias, en la Coordinación de Innovación y Biotecnología estamos diseñando un área de innovación. Y este área de innovación está llevando ciertos objetivos vinculados a lo que se observó en el relevamiento. Uno de ellos es asesorar a investigadores y desarrolladores locales en funciones regulatorias. Otro es articular y vincular a los desarrolladores y los investigadores con entidades para la elaboración de proyectos y productos. Diseñar manuales de procedimientos regulatorios que con claridad que sean fáciles de abordar, evaluar la factibilidad de proyectos en el caso que sea requerido, fomentar específicamente desarrollos locales que contribuyan a manejos sustentables de recursos para promover los desarrollos regionales y emprendimientos de la agricultura familiar de pequeños y medianos productores, fortalecer las capacidades regulatorias, tanto instituciones públicas como privadas, a través de capacitaciones, difundir el marco regulatorio vigente para las distintas áreas, fomentar el compromiso en el cumplimiento de las normativas de todos los grupos de trabajo, incrementar la participación y el diálogo de todas las partes en el avance del proyecto, implementar mesas de innovación que ya están siendo llamadas, tanto en biotecnología como bioinsumos y biomateriales, y vincular a los desarrolladores con instrumentos de financiación. Estas mesas de biotecnología para desarrolladores locales, que ya, bueno, fue convocada la primera a principios de agosto y ahora actualmente ya se convocó la segunda, van a tener una frecuencia determinada, va a consistir en un canal directo de comunicación entre la Coordinación de Innovación y Biotecnología y los desarrolladores. Vamos a efectuar capacitaciones específicas según los requerimientos y las necesidades que vayan surgiendo. Y como decíamos antes, específicamente vamos a implementar un acompañamiento a los grupos de trabajo para que el abordaje de la cuestión regulatoria no sea un escollo en el avance de los desarrollos. Asimismo, vamos a solicitar que dentro de cada grupo se nombren referentes de bioseguridad que participen en estas mesas y que podamos tener un canal directo de comunicación, como decía antes, a partir de estos referentes y que esos mensajes y estas indicaciones lleguen directo a cada grupo de trabajo. En definitiva, ¿en qué consiste la formulación de políticas públicas respecto a los desarrollos locales de la biotecnología? Como premisa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca va a promover la articulación y vinculación con los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación para que contribuyan con sus conocimientos y recursos tecnológicos a la eficiencia y el mejoramiento de las cadenas productivas, la promoción de prácticas en equilibrio con el ambiente y la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad. A partir de esta premisa, el desglose de los ejes para la formación de políticas públicas en este sector va a ser considerar la biotecnología como una política de Estado, es decir, porque puede contribuir al desarrollo de la biotecnología y su aplicación a las actividades agropecuarias del país, así como al desarrollo de bioinsumos y biomateriales, especialmente en los de desarrollos locales. Se va a fomentar la generación de inversiones
para el desarrollo de la investigación y aplicación de los avances biotecnológicos. Se va a promover la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar la productividad con sustentabilidad, atendiendo al cuidado del ambiente. Vamos a sostener y mejorar el sistema regulatorio. Somos referentes internacionales por la FAO, cuestiones regulatorias y de bioseguridad. Perdón. Vamos a fomentar la innovación y el desarrollo de diferentes cultivos para atender a las economías regionales y generar políticas de desarrollo para orientar a esas economías regionales, facilitando la incorporación de nuevas y mejores tecnologías en los procesos productivos. Asimismo, vamos a promover y acercar el uso de las tecnologías a todos los sectores productivos. Muchas gracias. Agradecemos, doctora, la presentación y le vamos a dar entrada a la licenciada Agustina Whelan, de la Dirección de Biotecnología del Ministerio también, quien nos va a hablar del sistema regulatorio de las especies mejoradas por métodos biotecnológicos. Agustina, tu tiempo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por convocarme a participar del Congreso Argentino de Semillas. Y bueno, a continuación les voy a contar un poco sobre el sistema regulatorio de las especies mejoradas por métodos biotecnológicos. Antes que nada, quería contar que Argentina cuenta con una Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, la CONABIA, y bajo la resolución 112 del año 2016 se encuentra, explicado cuál es su conformación y sus distintas funciones. La misma comisión está integrada por el sector público y privado, tiene un enfoque multidisciplinario, las evaluaciones de los casos son realizadas en base científica y cada análisis de cada solicitud es caso por caso. Acá lo que podemos observar fueron cuáles fueron los principales hitos de esta comisión. En 1991 se crea la CONABIA y se empiezan con los primeros ensayos a campo con organismos genéticamente modificados, en particular en cultivos. En el año 1996 se da la primera aprobación para la comercialización de la soja resistente a herbicida, y empiezan las primeras aprobaciones en contraestación para diferentes cultivos como maíz y algodón. En el año 2005 se testea el primer animal genéticamente modificado a campo, que fue una vaca, y se crea la Dirección de Biotecnología, que hoy en día la Dirección de Biotecnología es la Secretaría Ejecutiva de esta comisión, es donde se reciben todas las solicitudes. Se encuentra, dentro de esta dirección hay distintos evaluadores que son ingenieros agrónomos, biólogos, biotecnólogos y son quienes evalúan las solicitudes que llegan. En el 2011 se hace la primera revisión del sistema regulatorio y se empiezan también a ver el tema de los eventos estaqueados. En el 2014, como mencionó Dalia en la presentación anterior, la comisión recibe, por la Organización Mundial de la FAO, recibe como centro de referencia. Se empiezan también las regulaciones en construcciones. En el 2015 se realiza la regulación sobre edición génica y hasta el momento contamos con 59 aprobaciones comerciales, en realidad 60 porque ayer se aprobó el trigo, en 6 especies distintas: soja, alfalfa, maíz, algodón, papa y cártamo. ¿Cuáles son los organismos involucrados en este sistema regulatorio? Porque no solamente está la CONABIA en quien trabaja, sino también está en lo que son los ensayos a campos, las inspecciones realizadas por el SENASA y el INASE. Dentro de la CONABIA
se analizan las solicitudes que llegan de primera fase, y para la liberación comercial se encuentra la CONAVIA, el SENASA con el comité que hace la evaluación de inocuidad alimentaria y la Dirección de Mercados Agrícolas, quienes estudian cuáles son los impactos o los posibles impactos socioeconómicos que puede tener el producto al lanzarse al mercado. Bueno, como mencioné anteriormente, en el año 2014 la CONAVIA fue nombrada como Centro de Referencia sobre Bioseguridad de OGM por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, FAO. Nuestra comisión reúne más de 2 décadas de experiencia en evaluación de bioseguridad de OGM. Bueno, la Dirección de Biotecnología. La Dirección de Biotecnología cumple un rol fundamental, como mencioné antes, es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y evalúa la bioseguridad de los OGMs de interés agropecuarios, obtenidos mediante técnicas de biotecnología moderna, para así otorgar las autorizaciones de liberación al medio y su comercialización. Esto lo hace en un contexto de un marco regulatorio, y se entiende por marco regulatorio el conjunto de las normas que regulan las distintas actividades que involucran los OGMs de distintas especies utilizados en la agroindustria. Bueno, acá tenemos como a modo de ejemplo algunas de las normativas que se utilizan para las distintas actividades involucradas en el agro. Para el caso del área animal, tenemos las autorizaciones para la liberación experimental o producción de organismos animales genéticamente y de material biológico con capacidad reproductiva. Esto se realiza bajo la Resolución 79 del 2017. Para lo que es animales con autorización comercial, tenemos la Resolución 63 del 2019. En el caso de microorganismos, contamos con 2 tipos de resoluciones, una que es para la liberación experimental o producción de microorganismos genéticamente modificados en condiciones controladas, que es la resolución 5 del 2018, y para la autorización comercial, la resolución 63 del 2019. Por último, para el área vegetal, contamos con 2 tipos de resoluciones. La primera de ellas es para las actividades contenidas o confinadas, que se piden los permisos bajo la resolución 44/2019, y para la autorización comercial contamos con la resolución 36 del año 2019. Otra de las cosas que estamos trabajando dentro de lo que es la Dirección de Biotecnología y dentro de la comisión son las nuevas técnicas de mejoramiento genético. Estas técnicas de mejoramiento genético es lo más nuevo que hay para la mejora de los cultivos, animales y microorganismos, y de hecho tenemos acá, digamos, la actriz principal, que es la CRISPR-Cas9, que, bueno, ayer fue nombrado como premio Nobel a quienes investigaron y descubrieron este sistema tan específico de generar mutaciones puntuales en los genomas. En el momento que comenzó a nombrarse y a verse el tema de la edición de genes o las nuevas técnicas de mejoramiento genético, esto fue alrededor del año 2013, la comisión se planteó cómo íbamos a acompañar un marco regulatorio adecuado en el surgimiento de estas técnicas. Entonces empezamos a ver qué era lo que sucedía en el ámbito internacional en relación a las empresas grandes y a las pymes, en otros pares como la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, y qué sucedía también a nivel del ámbito nacional, como las pequeñas empresas, instituciones públicas y las multinacionales. Es así como Argentina es pionera en la creación de una normativa específica para el uso de productos de edición genética. ¿Cuáles fueron los criterios que en el momento consideró la comisión para determinar si un producto obtenido por biotecnología moderna podía ser considerado GM o un producto convencional? Bueno, Argentina desde sus comienzos utiliza la definición del Protocolo de Cartagena, la cual es
de OGM, la cual dice que un organismo vivo modificado es aquel que posea, en primer lugar, una nueva combinación de material genético y, en segundo lugar, que haya sido obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Como mencioné antes, esta definición es la que utiliza el Protocolo de Cartagena y Argentina la tiene en la resolución 763, que es la que, digamos, tiene todos los criterios para la evaluación de OGM. Este gráfico lo que quiere mostrar es la diferencia que existe entre un organismo genéticamente modificado versus un producto obtenido por edición génica. Ustedes pueden observar que en la parte superior se ve que tenemos un organismo dador, el cual tiene el gen que a nosotros nos interesa, y a partir de una técnica de transgénesis, que sería una aplicación de biotecnología moderna, podemos insertar ese gen que nos interesa en un segundo ADN que es de un organismo receptor. En este caso tenemos dos organismos que participan y el gen de interés de uno que nos interesa poner en otra especie. El producto final tiene una nueva combinación de material genético y tiene el ADN del segundo organismo más el gen del ADN del primer organismo. En el caso de la edición génica, se puede observar una gran diferencia. Partimos de un organismo receptor en el cual le vamos a aplicar la biotecnología moderna mediante una técnica de edición génica para obtener un cambio específico dentro del mismo gen de ese organismo. En este caso hay aplicación de biotecnología moderna, pero no hay una nueva combinación de material genético. Entonces, si bien en los dos casos utilizamos biotecnología moderna, en el segundo de ellos no hay una nueva combinación de material genético, por lo tanto el producto final no sería o no estaría alcanzado por las normativas vigentes de organismos genéticamente modificados. ¿Cuáles son las características principales de esta resolución? Bueno, como mencioné antes, en el año 2013 la CONABIA comienza a trabajar en una resolución para las nuevas técnicas de mejoramiento genético. En el año 2015 se hace oficial la resolución 173, la cual dice cuáles son los procedimientos para determinar si un producto obtenido por estas nuevas tecnologías podría estar alcanzado o no por la regulación de organismos genéticamente modificados. En el año 2020, o sea, a principios de este año, la Comisión decide actualizar esta normativa y la característica que tiene, a diferencia de la anterior, es que contiene anexos específicos para cada uno de los organismos, plantas, animales y microorganismos. Bueno, ¿cuáles son, digamos, cuál es el paquete de datos que un desarrollador o un interesado debe presentar en el momento de querer hacer una consulta de instancia previa? Bueno, lo primero que tiene que explicar va a ser cuál es la metodología que va a utilizar para obtener el producto y cómo va a seleccionar el cultivo en este caso. Debe decir cuál es el nuevo rasgo o la característica introducida. Debe demostrar la evidencia de los cambios genéticos presentes en el producto final. Se va a pedir la caracterización fenotípica para algunos casos y en el caso de que la tecnología utilice un plásmido de expresión transiente, se deberá demostrar evidencia de la eliminación del transgen temporal utilizado. Bueno, acá podemos observar... Licenciada Abuela, restan 3 minutos. Sí. Acá podemos observar la ruta de análisis que realiza la comisión en el momento de hacer el análisis. Entra el producto, la comisión lo evalúa y se fijan si el producto final contiene o no una nueva combinación de material genético. En caso de no poseer una nueva combinación de material genético, el producto será tratado como un producto convencional. Luego de que Argentina hace oficial su normativa, podemos observar que otros países americanos siguen la misma línea
y se puede observar que en el 2017 Chile lanza una nueva normativa con los criterios similares, posteriormente Brasil y Colombia, Paraguay, Ecuador, Guatemala y Honduras. En este gráfico lo que se puede observar a nivel mundial cuáles son los distintos, digamos, que hay países que ya tienen las mismas posturas que Argentina, que son los que están en color verde, los que están en color violeta que aún no tienen definido digamos, un criterio para estas nuevas tecnologías, en amarillo que recién están comenzando la discusión y los que tienen digamos, están restringidos a decir, bueno, no vamos a trabajar sobre este tema o no coincidimos con los otros países, se pueden observar en color rojo. Para ir terminando, hay algo muy importante que me parece mencionar, son las dos declaraciones internacionales que surgieron. La primera de ellas fue firmada por los 5 ministros de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, bajo el Consejo Agropecuario del Sur, en septiembre del 2018, y la otra un poquito más importante, que fue presentada y liderada por Argentina en la Organización Mundial del Comercio, y firmada y apoyada por muchos países más que aquí pueden observar, donde hablan sobre la importancia de estas tecnologías aplicadas a la agricultura y, digamos, la sustentabilidad que estas traen asociadas. Por último, acá podemos ver en los resultados preliminares que la velocidad de innovación de los productos obtenidos por nuevas técnicas de mejoramiento genético comparada con la trayectoria de los organismos genéticamente modificados, es mucho mayor. El segundo resultado que pudimos observar, que hay una oportunidad para nuevos desarrolladores, es decir, la mayor proporción de las consultas realizadas ante la comisión pertenecieron a instituciones públicas y compañías locales. Lo que también pudimos ver es una mayor diversidad de fenotipos, ¿no? Y también, digamos, en diferentes cultivos y diferentes organismos. Por último, lo que pudimos observar que la mayor proporción de las técnicas utilizadas es la de edición génica, donde se ven las técnicas más precisas, como las del caso del CRISPR, y en una porción menor otras nuevas técnicas de mejoramiento. A modo de conclusión, y para ir cerrando, podemos decir que los cultivos obtenidos por edición génica tienen un potencial de enfrentar los desafíos que enfrenta la producción agrícola, ayudando a incrementar la oferta de alimentos y por otros productos agrícolas de manera sostenible. Considerando los 5 años de experiencia de Argentina, aplicando este criterio en el análisis de casos de productos derivados de NBT, podemos concluir que tomar la definición de OGM del protocolo de Cartagena es adecuado y suficiente para el análisis de estos productos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Weyland, por esta presentación. Y en este momento le vamos a dar entrada a nuestra compañera de coordinación de panel, la doctora Ana Laura Vicario de INASE, que nos va a hablar sobre el uso de los marcadores moleculares para la identificación de materiales y para el registro de variedades. Adelante, Ana Laura. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias al Congreso, a este primer Congreso Argentino de Semillas Germinando Ideas, por darme la oportunidad de presentar hoy cómo usar los marcadores para la identificación y el registro de variedades. Esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de 2 organismos internacionales, la Asociación Internacional de Análisis en Semillas, ISTA, y la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV. Después les voy a contar qué está haciendo el INASE en relación a este tema, y antes de empezar, quiero que nos pongamos de acuerdo, o les voy a comentar qué significan estos 3 conceptos que son diferentes. Verificar es distinto de identificar y es distinto de diferenciar. Y la diferencia está en el alcance que le vamos a dar a los ensayos.
Entonces, cuando uno quiere verificar identidad de una muestra, lo que tiene que hacer es comparar el perfil de ADN o de proteínas con un patrón de referencia que se analiza en conjunto con esa muestra. Típicamente es el caso de perfiles de proteínas, por ejemplo, como se muestra en ese gráfico de un gel de proteínas, un híbrido comparado con el perfil de proteínas que tienen sus parentales macho y hembra. Entonces luego defino si la muestra se corresponde o no con ese patrón. Y en este caso no es necesario comparar con todos los patrones disponibles que hay para la especie, y tampoco este ensayo me dice nada respecto del parecido de esta muestra con otra variedad que está fuera de este sistema, y no requiere necesariamente tampoco definir un corte para establecer la identidad. En el caso de identificar una muestra, lo que hago es decir qué variedad es esa muestra a partir de su perfil genético u otro perfil, que puede ser un perfil de proteínas, pero teniendo en cuenta todos los posibles patrones que hay para esa técnica, para esa especie y para ese grupo de variedades que están dentro del sistema de identificación. En este caso, cuando uso un patrón, ahí por ejemplo la C de control, lo uso solamente como un control del ensayo, porque en realidad el perfil genético en este caso, ahí lo que vemos es una matriz binaria de algún marcador de ADN, el perfil lo voy a comparar contra una matriz de referencia que ya contiene todas las muestras que están dentro del sistema de identificación, todas las variedades que conforman el sistema de identificación. En este caso, entonces, sí se requiere establecer un criterio de toma de decisiones respecto de la identidad de esa muestra con el patrón, porque yo puedo tener variabilidad dentro de las muestras, y podría ser que sería el caso que dos variedades tienen un nivel de identidad tan alto como el que pueden tener dos plantas dentro de la misma variedad. Entonces hay que establecer ciertos criterios que, bueno, por ahí no viene al caso profundizar en cada uno, pero que pueden ser fijar umbrales o un umbral de identidad o de identificación o de similitud, o contar la cantidad de marcadores de alelos que se comparten. Y ambos conceptos son diferentes a diferenciar cultivares o distinguir cultivares. Esto es un concepto de la ley de semillas, de los convenios de la UPOV, y es parte del estudio de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, el estudio DHE, que está dentro del convenio de la UPOV y de la ley de semillas. Y lo que dice la diferenciación o la distinguibilidad en este caso es que hablamos de una variedad nueva, que no está en el listado previamente de variedades, y que esta variedad tiene que ser distinta en sus caracteres que se expresan respecto de cualquier otra variedad conocida, evaluada a nivel nacional. Y esto sigue un protocolo particular. Yo les puse ahí el ejemplo del anexo 2 en algodón, porque las características que se tienen que evaluar son muy específicas para cada especie. Y les puse la fotito del ensayito a campo porque quiero hacer hincapié en que lo que se evalúan en el caso de diferenciar son las características que se expresan. Entonces, bueno, ¿qué dice ISTA? ISTA habla de verificar especies y variedades en el capítulo 8 de las reglas ISTA, y dice, bueno, la muestra que se envía al laboratorio voy a evaluar el nivel de ajuste que tiene con la variedad que el solicitante me declara que podría hacer. Y para eso yo tengo que tener una muestra patrón de esas variedades, una muestra que haya sido tomada por un funcionario público o por una persona que pueda garantizar su identidad y las características que tiene esta variedad. En el capítulo 8 de las reglas ISTA lo podemos dividir en tres grupos de métodos. Los métodos convencionales, que tienen que ver con la observación morfológica, y los métodos bioquímicos, los perfiles basados en perfiles de proteínas, los métodos basados en perfiles de proteínas, y los métodos basados en perfiles de ADN, que es una incorporación relativamente nueva en el capítulo 8, tiene unos 2 años. Eso está en el punto 8.10. Y se basa en realizar una estrategia basada en el desempeño, una cuasi estrategia basada en el desempeño, porque los marcadores moleculares, que en este caso son microsatélites para trigo y para maíz, que están incorporados en el punto 8.10, están prescriptos en las reglas. Hay que usar esos marcadores. Después cada país podrá agregar más marcadores si lo necesita para su objetivo.
Lo importante acá de lo de las reglas ISTA es que el alcance de la aplicación de los métodos que aparecen en las reglas ISTA y puntualmente en el capítulo 8, que yo le estoy mencionando ahora, es para la verificación de cultivares. Lo que no quiere decir es que cualquiera de estos métodos que ustedes ven ahí listados se puedan utilizar también para hacer identificación, porque como ya les dije antes, justamente la diferencia está en el alcance que uno le va a dar a esos resultados y por supuesto, por ejemplo, el hecho de fijar un criterio de corte, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales? La UPOV tiene 3 documentos que refieren al posible uso de los marcadores específicamente para los ensayos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, es decir, para los ensayos que tienen como destino la inscripción de variedades. Tienen esos 2 documentos, el TGP 15 y el INF 18.1, que hablan de los modelos y de ejemplos para esos modelos. Yo les voy a mostrar resumidamente el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 refiere a tener un marcador genético que está ligado a un carácter fenotípico, y el modelo 2 refiere a combinar distancias fenotípicas y distancias moleculares para el manejo de colecciones de referencia. Bueno, entonces en el modelo 1, las premisas que hay que cumplir principal es que el marcador que tengo esté ligado bien claramente al carácter y me permite entonces predecir la presencia del carácter fenotípico mirando ese marcador. Lo que tenemos que tener en cuenta es que distintos marcadores para el mismo gen, distintos genes para el mismo carácter, distintos marcadores sobre secuencias regulatorias para el mismo gen, siempre es la observación del mismo carácter, ¿no? Entonces yo les puse como ejemplo, no importa si yo miro la presencia de un carácter mirando una proteína o haciendo una PCR, enviando una secuencia en el genoma, siempre voy a estar mirando el mismo carácter. Bueno, el modelo 2, el objetivo de combinar las distancias fenotípicas y moleculares para el manejo de colecciones de referencia es que se baje el volumen del ensayo que tiene que ir a campo para determinar el parecido, justamente determinar la diferenciación o la distinguibilidad de variedades candidatas, variedades nuevas, respecto de la colección de referencia. Entonces el desafío en este modelo es, por un lado, seleccionar solamente aquellas variedades que son similares a las variedades candidatas, limitando el riesgo de no seleccionar una variedad de la colección que tenga que ir al cultivo. Y una vez hecho esto, digamos, hay que definir 3 umbrales dentro del sistema. Un umbral de distinción plus, que es un umbral morfológico, un umbral de distancia molecular y un umbral de distancia fenotípica. Para hacer esto, la definición de estos 3 umbrales, bueno, no la de los 3, sino los umbrales que tienen que ver con la distancia fenotípica, es necesario hacer una calibración previa por parte de los expertos que realizan los ensayos a campo, que me permita ponderar las características fenotípicas para el cálculo de estos umbrales. Y por supuesto tengo que disponer de cantidad suficiente de marcadores de ADN y de una cantidad suficiente de características morfológicas que no tengan variabilidad ambiental o que tengan la menor posible. Entonces, el primer umbral, el umbral de distinción plus, se establece y todos los pares de variedades que caigan por encima de este umbral van a tener ya una distinción suficiente tal que no van a requerir un ensayo a campo. Pero todos los pares de variedades que caigan por debajo de este umbral, o sea, en esta zona, deberían ir al ensayo a campo. ¿Qué me permite este sistema? Si yo defino un umbral de datos morfológicos y un umbral de distancias moleculares, puedo generar este recuadrito celeste que no va a requerir ir a evaluarse a campo, porque va a tener una distancia molecular tal que ya voy a poder garantizar que va a haber diferencias si yo estas variedades que caen en este sector las llevara a campo. Entonces, este sistema lo que me permite es evitar de llevar a campo todos estos pares de variedades, solamente llevar lo que queda en amarillo, y esta parte celestita puede llegar a ser el 30, el 40 o quizás el 50% de todos los ensayos, de todas las comparaciones, en realidad, que se podrían
se tendrían que realizar a campo si no se aplicara el sistema. Bueno, este documento, el otro que les quería mencionar, ¿se acuerdan que les había dicho que el UPOV tiene 3 documentos? Este es el de las guías del Grupo de Trabajo de Técnicas Bioquímicas y Moleculares, ¿no? BMT, son las siglas del grupo, y el objetivo principal de este documento es sentar las bases para generar datos moleculares reproducibles, y también refiere a la construcción de las bases de datos. Yo acá les dejo la página de UPOV, ustedes pueden ir a Meeting Documents y entran al grupo BMT y tienen todos los documentos de todas las reuniones del grupo. Bueno, ¿y qué está haciendo entonces el INASE de Argentina respecto de esto? Hace unos 4 años se inició un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado y se armaron grupos de trabajo ad hoc por especie. Los objetivos de estos grupos de trabajo eran, por un lado, aplicar el modelo 2 de UPOV que les acabo de explicar, seleccionando un grupo de marcadores tipo SNP, y determinar los umbrales de distancia molecular, distancia fenotípica y de distinción plus. Y por otro lado, seleccionar un grupo de marcadores, también SNPs, para la identificación de variedades para el control de comercio de semillas. Bueno, el grupo, digamos, se armaron 3 grupos, soja, algodón y arroz. Hubo reuniones para otros cultivos, pero bueno, que están todavía en discusión. El grupo más avanzado es el de soja, que ya aplicó el año pasado la estrategia del modelo 2 de UPOV, y este es el segundo año que la va a aplicar. Los grupos se organizan con mejoradores del sector público y privado, más el INASE. Se firman las actas, los términos de referencia del grupo, los términos de confidencialidad. Se seleccionan marcadores, incluyendo la plataforma. Se seleccionan las variedades que van a estar dentro del sistema en base a lo que declaran los productores, en base a semillas fiscalizadas, variedades que tengan mayor uso. Luego se hace el análisis de datos, se validan los marcadores seleccionados con muestras reales tomadas a campo, y lo que hay que tener en cuenta también es la incorporación de nuevas variedades inscriptas al universo de variedades, no tanto para modificar el set de marcadores para el modelo 2, sino principalmente para el objetivo B, que es el set de marcadores de identificación de variedades para comercio. Esto, bueno, en soja ya estamos en este loop, donde se inscribieron variedades nuevas desde que empezó el proyecto, y entonces ya tuvimos que incorporar estas variedades al sistema de identificación. En algodón y en arroz estamos en la etapa de análisis de datos. Y lo último que les quiero mencionar es que el INASE además está desarrollando un software, una plataforma, que va a funcionar como una base de datos para resguardar los datos presentados por los solicitantes. Esta base de datos se está diseñando permite, digamos, el acceso a distintos usuarios con perfiles específicos, permite exportar datos y resultados, permite seleccionar marcadores y variedades para realizar distintos análisis, admite datos binarios o datos en formato de alelo y puede pasar de un tipo de dato a otro, y permite, por supuesto, sumar variedades nuevas a medida que las variedades se van inscribiendo año tras año, y permite sumar nuevas especies a medida que vayan entrando a estos proyectos nuevas especies. Actualmente está funcionando la plataforma para justamente la aplicación del modelo 2 en soja. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Y vamos a dar entrada a la licenciada Mariana Menoni, de INASE, pero este INASE es de Uruguay, que nos va a hablar sobre los marcadores SNPs y garantía de la calidad de la semilla en Uruguay. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora les voy a contar cuál es mi presentación, cuyo título es Marcadores SNPs, garantía de calidad de semilla en Uruguay. Y para eso primero quisiera hacer una breve introducción al trabajo que realizamos en INASE.
Desde INASE Uruguay, principalmente trabajamos para promover la producción y el uso de semillas con identidad y calidad superior comprobada. Proponemos normas sobre producción, certificación y comercialización de semillas y fiscalizamos su cumplimiento. Además, desde el año 2011 contamos con un laboratorio molecular sanitario que nos aporta herramientas extras para poder garantizar la calidad genética y sanitaria de la semilla que se produce y se comercializa en el país. Y este año, para poder difundir el trabajo que realizamos desde el laboratorio, decidimos hacer un material audiovisual para poder compartir los principales análisis, y se los voy a compartir a continuación. Durante décadas se han utilizado características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas para identificar y diferenciar cultivares. El avance en el mejoramiento genético ha incorporado herramientas como el uso de marcadores moleculares para analizar y mapear de manera rápida y eficiente características de interés. Desde el año 2011, en el Laboratorio Molecular Sanitario de INASE Uruguay, detectamos, identificamos y cuantificamos eventos OGM en los cultivares mediante el uso de PCR en tiempo real. Con la misma técnica identificamos bacterias causantes de enfermedades en semillas y plantas. Además, con técnicas serológicas detectamos la presencia de virus contemplados en los estándares de producción y comercialización de las distintas especies. En particular, a través de marcadores moleculares, identificamos cultivares de acuerdo a diferencias a nivel de la secuencia de ADN de cada variedad. Específicamente, consiste en detectar polimorfismos de nucleótido simple o SNP entre cultivares a través del desarrollo de un panel de marcadores moleculares. La implementación de esta técnica fue posible por nuestra selección y validación del sistema de marcadores. Para ello, en la rutina del laboratorio realizamos una extracción de ADN, la cuantificamos para determinar su calidad y cantidad y posteriormente amplificamos por PCR en tiempo real. Por ejemplo, al analizar los resultados en la identidad varietal de soja, podemos identificar las variantes alélicas de cada SNP y construir así el perfil de cada variedad. Estos análisis a nivel de ADN nos permiten garantizar la calidad de la semilla utilizada en Uruguay. Para lograrlo, trabajamos de manera coordinada con una red de expertos a nivel internacional y nos capacitamos regularmente para optimizar las técnicas empleadas. Utilizamos, entre otros, protocolos validados por la Unión Europea para estandarizar y potenciar los procedimientos. En este sentido, la rapidez, precisión y confiabilidad hacen de las técnicas moleculares una herramienta complementaria a los ensayos de campo, conducidos para contribuir al logro de nuestros objetivos fundamentales. De esta manera, garantizamos la disponibilidad y el uso de semilla de calidad en el sector agropecuario. Gracias a este trabajo, Uruguay es pionero en la aplicación de las técnicas moleculares para garantizar la calidad y transparencia del mercado de semillas. Proyectamos ampliar el uso de estas tecnologías para continuar abriendo caminos. Bueno, a continuación de este video, lo que quería destacar es nuestro último desarrollo que realizamos en el laboratorio, que consistió en identificar un panel de marcadores SNP para poder identificar variedades de soja. Básicamente, este trabajo en lo que consistió fue en genotipar 190 cultivares que provenían del Registro Nacional de Cultivares, de propiedad de cultivares, así como también algunos que ya no están registrados, pero son mantenidos por productores. Entonces, el trabajo que hicimos fue a partir de ese genotipado de los 190 cultivares, que lo realizamos por la técnica de GBS o genotipado por secuenciación, identificamos un panel de marcadores SNPs polimórficos dentro de esa población, y luego que determinamos esos SNPs, lo que hicimos fue restringir esa matriz para llegar a obtener una matriz mínima de SNP que consistió en 34 marcadores que nos permitieron identificar los 190 cultivares en estudio. Lo que hicimos a continuación en el laboratorio fue validar ese set de marcadores utilizando la tecnología CASP y el equipo de PCR en tiempo real. Lo que nos permite
adoptar este panel de marcadores como rutina en el laboratorio es poder tener una herramienta rápida y eficaz para poder verificar la identidad varietal en procesos de fiscalización y control de semilla, que hasta el momento se realizaba con ensayos a campo, donde básicamente el trabajo consiste en comparar una muestra problema, que queremos identificar su identidad, comparándola con un testigo de referencia, como bien dije, a campo, con lo cual los tiempos que ese análisis conlleva son bastante superiores a una técnica de laboratorio. Además, esta técnica a campo no nos permite llegar a decir cuál es la variedad que está presente en una muestra problema, sino que simplemente podemos descartar que sea la declarada comparándola contra su testigo. Otra herramienta que nos permite también es poder realizar exámenes de postcontrol para verificar la calidad genética de la semilla que se produce bajo estándares de certificación, que ese análisis también se realizaba en ensayos a campo. Por lo tanto, de esta manera podemos disminuir la cantidad de materiales que sembramos a campo y por lo tanto disminuir los costos, y a su vez también nos permite brindar servicios externos a aquellos productores o empresas que deseen certificar sus procesos de producción o garantizar la calidad de la semilla que se produce. Como resultados de aplicar este panel de marcadores a nuestro laboratorio, hemos tenido resultados bastante relevantes porque desde el año 2018, que es desde cuando comenzamos a aplicar esta técnica como rutina, llevamos analizadas 131 muestras que han sido extraídas por el área de control de comercio de INASE, y el resultado que obtuvimos fue que en el 77% de los casos, la variedad que nosotros detectamos con este perfil de SNPs no coincidió con la variedad declarada. Mientras que el restante 21% sí coincidió con la variedad declarada, y tuvimos un 2% de casos en los cuales la muestra no fue posible identificar cuál fue la variedad que estaba presente, debido a que se trataban de mezclas varietales, y por lo tanto no podíamos identificar un perfil único que nos permitiese asignarle una variedad. De esta manera hemos podido mejorar significativamente la capacidad que tenemos para detectar infracciones en el mercado de semilla, dado que, como les mencioné, desde el 2018 que estamos aplicando esta técnica, hemos detectado 101 infracciones utilizando el panel mínimo de SNP, mientras que utilizando la tecnología o la herramienta de ensayos a campo, desde el año 2017 solo se habían detectado 31 infracciones en estos ensayos de verificación de identidad varietal. Por lo tanto, como conclusión final, podemos destacar que esta tecnología representa un gran aporte al control de la semilla ilegal, ya que garantiza la correcta identidad varietal de los materiales que se cultivan y que se comercializan en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a dar comienzo a la presentación de trabajos orales seleccionados, y en esta ocasión, por las temáticas, decidimos elegir dos trabajos que tienen a Arabidopsis thaliana como modelo experimental en el estudio del estrés en la germinación, y por lo tanto nos van a hablar los colegas Carolina Martini e Ignacio Lescano de la Universidad de Córdoba. Adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer esta disertación. Como dije, nosotros vamos a mostrar dos trabajos que ilustran el uso de Arabidopsis como modelo experimental. Para comenzar, yo voy a contar algunos resultados de un trabajo de acumulación de alantoína y germinación en condiciones de estrés salino. Bien, lo primero que nosotros hicimos fue estudiar, teniendo en cuenta los antecedentes, el efecto del agregado de alantoína en un medio con sal sobre la germinación de semillas de genotipo silvestre. Los resultados están en este cuadro, que muestran el porcentaje de germinación en función de los días desde que las semillas fueron expuestas a la luz, con y sin cloruro de sodio, y a su vez, en cada caso, suplementados con alantoína y otras dos fuentes de nitrógeno que eran ácido alantoico y prolina. Lo que pudimos ver es que cuando no hay cloruro de sodio en el medio, el agregado de estos compuestos nitrogenados no tiene ningún efecto. En cambio, cuando hay cloruro de sodio en el medio, el agregado de alantoína provocaba mayores porcentajes de germinación en estadios más tempranos.
pudimos concluir que el agregado de alantoína mejora la germinación en semillas de genotipo silvestre, que se ilustran en estas fotitos, que es a las 48 horas, con sal y alantoína. Luego nos preguntamos qué pasaba con la alantoína que había dentro de las semillas, si tenían este mismo efecto. Para ello estudiamos líneas transgénicas que tienen distinta capacidad de acumulación de alantoína. En este gráfico muestra la concentración de alantoína de las distintas líneas. ALAN1, que es un mutante de la enzima que degrada la alantoína, un knockout, acumula en grandes cantidades. Utilizamos también un sobreexpresante y un silvestre. Bueno, cuando los pusimos a germinar, de nuevo vemos que si no hay cloruro de sodio en el medio, no hay diferencias, pero cuando en el medio hay cloruro de sodio, las líneas ALAN1 presentan mayores porcentajes de germinación en los estadios más tempranos. Esto también se ilustra en las imágenes, donde tenemos ALAN1, wild type y el sobreexpresante. Podemos concluir que la acumulación endógena de alantoína, que es lo que vemos en el mutante ALAN1, mejora la germinación en condiciones de salinidad. Y por último, hicimos un experimento a ver qué sucedía si las semillas estaban expuestas a la salinidad durante su formación. Para ello regamos al inicio de la floración con cloruro de sodio y luego fuimos cosechando frutos en distintos estadios y las semillas secas. Medimos el contenido de alantoína y lo que pudimos ver es que cuando había cloruro de sodio en la floración, ya durante la formación del fruto iban acumulando más alantoína. Y la diferencia más significativa es en la semilla seca. Luego a esas semillas las pusimos a germinar y lo que vimos fue que en las dos primeras líneas, cuando germinan en medio MS común, no importa el origen de las semillas, no hay diferencias. Ahora, cuando las ponemos a germinar en medio MS con sal, las semillas, que son los triangulitos blancos provenientes del tratamiento con sal en la floración, presentan mayores porcentajes de germinación en los periodos iniciales. Entonces podemos concluir que la exposición a la salinidad durante la floración se relaciona con un mayor contenido de alantoína en las semillas secas y que a su vez que esas semillas mejoran, tienen mejor germinación en salinidad. Para cerrar, teniendo en cuenta los resultados que mostré, y si bien hace falta profundizar en los mecanismos que subyacen a lo que vemos, y ver si este mecanismo, esta respuesta está extendida en otras especies, nosotros proponemos que la acumulación de la alantoína en las semillas podría representar un mecanismo de aclimatación para la germinación en condiciones de salinidad. Ahora mi compañero va a continuar presentando otro trabajo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este congreso. Yo les voy a contar un poco sobre una DNA glicosidasa que contribuye en la reparación al ADN durante la germinación y desarrollo en Arabidopsis thaliana también. El ADN está expuesto a daños que pueden ser como consecuencias de la formación de la semilla y el periodo de desecación que ocurre durante la formación de la semilla, o también en respuesta al envejecimiento. Este daño incluye mutaciones o también daños que pueden ser como roturas en el ADN, que se conoce como roturas simples o roturas dobles, y estos daños deberían ser reparados previo al inicio de la división celular para que estas mutaciones no se fijen. Entonces, las plantas tienen distintos mecanismos que sirven para reparar daños, y uno de ellos es el sistema de reparación de bases por escisión, o BER, que es iniciado por estas enzimas que se conocen DNA glicosidasas. Nosotros estudiamos AMBD4L, que escinde principalmente uracilo y derivados halogenados que se aparean mal con las bases y podrían causar mutaciones. Existen enzimas adicionales que sirven para continuar esta vía y es finalizado por ligasas que realizan el paso de ligación. A nosotros nos interesó particularmente MBD4L, ya que vimos que en general tiene una expresión muy baja durante todo el ciclo de vida de la planta, y se observa que en las semillas secas esa expresión es más elevada y se mantiene durante el periodo de
inhibición sobre todo las primeras horas, para luego ser reprimida fuertemente, y así continúa durante todo el ciclo de vida de la planta. Para profundizar el estudio, lo que hicimos fue utilizar un reportero fluorescente unido al promotor de esta enzima, y vimos algo similar, digamos, que había una expresión elevada del promotor, que era más elevada aún en semillas que estaban finalizando su desarrollo. Nos interesó también que cuando envejecíamos estas semillas de forma artificial, la expresión se inducía fuertemente. Entonces, para conocer el rol funcional de MBD4L en la germinación, utilizamos plantas que son mutantes en esta enzima, y también líneas que son sobreexpresantes, es decir, que tienen un mayor nivel de expresión comparado a líneas wild-type. Aquí se observan dos líneas wild-type diferentes, ya que utilizamos distintos ecotipos para producir esta mutación, o las líneas sobreexpresantes. Hicimos experimentos de germinación en semillas control luego de un mes o un año post cosecha, y observamos que mutantes en la enzima tienen una menor germinación respecto a las líneas wild-type, tanto un mes y un año post cosecha. Cuando sobreexpresamos la enzima, observamos que no había diferencias luego de un mes por cosecha, pero luego de un año post cosecha había una diferencia mucho mayor respecto a las líneas salvajes. También inducimos envejecimiento de forma artificial con temperatura a 37 a 45 grados y observamos un patrón similar. Aquí, por ejemplo, se ve que en las líneas sobreexpresantes de MBD4L hay una mayor germinación respecto a las líneas salvajes, tanto a 37 como a 45 grados. Esto condice con la viabilidad ensayada por test de tetrazolio. Aquí observamos que a 37 grados y a 45 grados las líneas sobreexpresantes mantienen una viabilidad alta respecto a las líneas salvajes. Sin embargo, las líneas mutantes, que son estas que están en gris claro, presentaron una menor viabilidad respecto a la línea salvaje a 45 grados. Como les había contado inicialmente, queda un minuto por descanso. Por base de decisión termina y también existen otras enzimas como RAS51 que señalizan el daño. Entonces, el daño al DNA induce la expresión de estas enzimas y se usan como indicadoras de que hay daño. Nosotros observamos que las mutantes, incluso en condiciones control, presentan una mayor expresión de RAS51, indicando mayor daño al DNA en condiciones basales. Y esto también se observó cuando se inducían a líneas salvajes con temperatura. Sin embargo, las líneas sobreexpresantes presentaron una menor inducción, señalando que habría un menor daño en líneas que sobreexpresan esta enzima. Curiosamente, en condiciones control, las líneas sobreexpresantes presentan una expresión constitutiva de ligas. Como conclusión, MBD4L es activa en semillas y contribuye a reparar daños genómicos previos a la germinación, potenciando la viabilidad de las semillas y un correcto desarrollo de la planta. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Carolina y a Ignacio por las presentaciones en Arabidopsis, y continuando con las exposiciones orales de trabajos seleccionados, damos lugar al doctor Mariano Pardo, de la Estación Obispo Colombres, que nos va a hablar del uso de marcadores moleculares para controlar la pureza genética en una variedad comercial de soja. Adelante, doctor Pardo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle al comité organizador, porque la verdad que en esta situación debe ser mucho más complejo que lo normal organizar un congreso de estas características. Como dijo en la introducción, yo les voy a contar sobre el uso de los marcadores moleculares para garantizar la pureza genética o verificar una variedad que es propiedad de la Estación Experimental Obispo Colombres. Contextualizando un poco, la Estación Experimental Obispo Colombres es un organismo estatal, tucumano y autárquico, que ya tiene más de 100 años de actividad, y que ha venido desde sus inicios a solucionar los problemas de la agroindustria de Tucumán. Trabaja en numerosos cultivos: caña de azúcar, limón, soja, garbanzos, papas y otros. A partir del año 2013, junto al CONICET, formaron el ITANOA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria del Noroeste Argentino.
Tiene numerosos programas de investigación, la estación experimental, básicamente 5. En uno de ellos, en el programa Grano, se lleva adelante el subprograma de mejoramiento genético de la soja. Si bien es un programa modesto, si nos comparamos con distintas empresas, ha logrado producir a lo largo de más de 30 años distintas variedades comerciales e incluso exportar muchas de ellas a otras provincias e incluso a otros países como Bolivia, Brasil y últimamente también a Sudáfrica. La variedad Munasca, como se puede ver acá, que se cultiva también en Bolivia y sobre todo en el norte de Argentina, es muy importante para la estación experimental porque produce bastante ingreso en cuanto a regalías. La estación experimental no comercializa directamente sus variedades, sino que lo hace a través de convenio de comercialización con la empresa Lealcem. Este programa de mejoramiento genético de la soja es un programa convencional que se basa en obtener variabilidad a través de cruzamientos artificiales de un banco de germoplasmas que es propio de la estación experimental, que se va enriqueciendo, por supuesto, importando distintos materiales. A través del método de descendencia de semilla única, se avanza en los cruzamientos más prometedores y después por una serie de etapas de evaluaciones de líneas progenies, de la etapa de 5 a la 8 y regionales, se van seleccionando las variedades o las líneas prometedoras con mejores características agronómicas y que pueden ser más interesantes. En las últimas etapas, por supuesto, luego de pasar por INASE y de inscribir una variedad y respetar todo lo que INASE solicite, se procede a la multiplicación en combinación con esta empresa privada para su comercialización. En este sentido, nosotros tenemos 2 puntos principales de control. Tenemos muchos puntos, depende de las características que hacemos, pero a esta variedad, de lo que se trata esta presentación, controlamos junto a la empresa que en los campos de producción de la semilla, esta variedad esté pura y que no tenga distintas combinaciones. Y eso lo hacemos a través del uso de marcadores moleculares del tipo microsatélites. Para lograr esto, y afortunadamente la doctora Ana lo explicó exactamente, primero fue necesario caracterizar todo nuestro banco de germoplasma con marcadores moleculares para lograr un perfil genético de esta variedad y poder compararlo con todo nuestro banco de germoplasma. De esa manera pudimos seleccionar distintos marcadores que después nos establecen un perfil típico de la variedad Munasca y comprobar si esta está pura en el campo o sufrió alguna contaminación con otra variedad. Las gráficas de ahora son más que nada ilustrativas, porque por ahí los cuadros pueden ser muy grandes y no tiene sentido mostrarlos acá. Usando microsatélites que mapean en todos los cromosomas de la soja, pudimos caracterizar la diversidad genética. Para esto primero se genotipó el banco de germoplasma, se visualiza la amplificación de todos estos microsatélites, se construyen una matriz de alelos, que puede estar en este caso como una matriz binaria, que les muestro un ejemplo nada más para distintos tipos de microsatélites, se los codifica y luego se puede caracterizar la diversidad genética con diversos índices de estimación. En nuestro caso estimamos la diversidad a través de la distancia genética y tenemos una diversidad bastante amplia en nuestro banco de germoplasma, ya que este se basa en la importación de numerosas variedades de muchas empresas y de distintas regiones del mundo. Este fenograma nos sirve primero para conocer nuestro banco de germoplasma, nuestra diversidad y poder orientar así los cruzamientos que vamos a realizar para obtener nuevas variedades y nueva variabilidad seleccionable, y a la vez nos sirve para poder seleccionar qué marcadores vamos a utilizar para controlar la pureza de la variedad Munasca. ¿Cómo se hace esto? Una vez que hemos desarrollado el perfil genético de esta variedad, en el campo se toman muestras al azar de todas las plantas que están sembradas y algunas muestras que pueden presentar algún fenotipo atípico. Se realiza la extracción de ADN y además se compara con ADN patrón de control que ya tenemos de muchos años guardados de la variedad Munasca. Se siguen los mismos caminos, se genotipan a todas estas plantas incógnitas que se las podría llamar, se las visualiza, se las codifica y luego se las compara. En la siguiente gráfica es solo un ejemplo
de una codificación inicial de los alelos para distintas muestras incógnitas, donde hacia la derecha en gris podemos ver los controles, que algunos corresponden a controles de la variedad tomada de campo y otros de los patrones de ADN que ya tenemos guardados. Con esta matriz podemos comprobar y determinar si esta variedad se aleja o no se aleja del perfil genético que debe tener la variedad Munasca, y en ese caso, si la variedad se aleja bastante y además teniendo en cuenta los caracteres morfológicos, se eliminan esas plantas para garantizar que la empresa cuente con semilla pura, que es la que se va a transferir a los productores para comercializar directamente la soja. Espero que se haya entendido y bueno, estaré a disponibilidad para todas las preguntas que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Pardo, por esta presentación. Con esta fue cerrada ya la selección de exposiciones orales de los trabajos seleccionados y vamos a tener lugar ahora al panel de preguntas con todos nuestros expositores. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con nuestra mesa de genética, agradecemos las exposiciones de los trabajos orales que se acaban de presentar, en un total de 33 trabajos que recibimos dentro de la comisión y que nos costó bastante poder decidir cuáles eran los que íbamos para pasar a una etapa oral. Y ahora, para cerrar el bloque de percepción pública, tenemos con nosotros a las disertantes de este bloque, y tenemos varias preguntas para la doctora Dalia Lewin, la licenciada Agustina Whelan, la doctora Ana Laura Vicario y nuestra colega de Uruguay, la licenciada Mariana Menor. Por este motivo, vamos a comenzar, no sé, Dalia o Agustina, si ustedes podrían contestarnos. ¿De qué manera pueden facilitarse las condiciones de habilitación para los cultivos transgénicos con el objeto de que no lleven tantos años? No sé si prefieren que les haga todas las preguntas y van contestando o van contestando de una. Si querés puedo ir contestando esta, que es bien concreta. Dale. Primero, gracias por acercar la pregunta. En Argentina hay un marco normativo bien concreto y bastante claro respecto a cuáles son los pasos o los procedimientos a seguir para la solicitud de permiso para ensayos de experimentación. Incluso, bueno, el marco normativo incluye la evaluación ambiental que realiza CONAVIA, la evaluación de aptitud alimentaria que realiza SENASA y luego la evaluación de mercados agropecuarios. Respecto a lo que es la evaluación científica, tanto de CONAVIA como SENASA, hay normativas bien específicas y cómo se puede facilitar. En realidad, las solicitudes son evaluadas con calidad científica y los mayores escollos que tienen los desarrolladores, especialmente los desarrolladores locales, tienen que ver básicamente con dos factores. Uno es muchas veces la falta de financiamiento específico para realizar este tipo de ensayos. Y la otra es una necesidad de organización de los ensayos en sí mismos y la detección de qué tipo de capacidades tenemos para abordar ese tipo de ensayos, ¿sí? Porque realmente son ensayos muy específicos, especialmente en la parte de aptitud alimentaria. Entonces, visto esto, dentro de la Coordinación de Innovación y Biotecnología estamos desarrollando un área de innovación en donde nos sentamos y convocamos a una mesa a los desarrolladores locales, tanto públicos como privados, para establecer un canal directo de comunicación con ellos, de manera de poder acercarles
claramente las pautas de las normativas, cuáles son los pasos, hacer capacitaciones y asimismo establecer un diálogo directo para que nos indiquen cuáles son las dificultades que tienen para ver de qué manera podríamos acompañarlos para que puedan llegar a la finalidad que es la desregulación de los productos que están desarrollando. Muy bien. La pregunta que sigue también, usted tiene 4 preguntas más. Es con respecto a las perspectivas del uso de edición génica versus transgénesis desde un punto de vista regulatorio. Bien. Supongo que si es mejor, tienen mejores perspectivas o si también demanda un control tan estricto. En realidad, bueno, como bien mencionó Agustina, hay diferencias en las normativas respecto a los productos derivados de la edición génica, es decir, son tratados caso por caso y en algunos de los casos en que se determina que el producto obtenido no corresponde a un organismo genéticamente modificado, entonces en ese caso estos productos no necesitan atravesar todas las instancias regulatorias de un organismo genéticamente modificado. En esa situación hace que posiblemente la llegada al mercado de estos productos sea más rápida. En ese sentido, o sea, en el sentido regulatorio es así. Hay otras cuestiones que hacen que, bueno, que también estos desarrollos puedan tener un camino allanado en el sentido de que los mercados los acepten y que puedan ser tomados como mejoras y que la edición génica sea también, como mencionó hoy en su disertación la doctora Gabriela Levitus, es una herramienta más para la generación de variabilidad útil para el mejoramiento genético. Es decir, es importante que se considere de esa manera. No sé, Agustina, si puede agregar algo, me parece que tiene algún problema de conexión en este momento. Sí, perdón, Dalia, te mandé justo un WhatsApp porque se me había... si conecto la cámara, pido disculpas que no puedo mantener la cámara conectada, pero sí, digamos, estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Dalia, y bueno, es así. En cuanto a la percepción que puede surgir entre el transgénico y las tecnologías de CRISPR o de edición génica, consideramos que, bueno, que ya Argentina tiene una trayectoria casi de 30 años con los transgénicos en el país y no tuvimos grandes problemas con eso, así que consideramos que estas tecnologías, hacer técnicas más específicas que generan los cambios en el genoma de manera más específicas, no tendremos mayores problemas en cuanto a lo que es la percepción pública. Nada más que eso. Sí. De eso son las 2 preguntas que continúan. Referente a eso. Perfecto. Si me permiten, bueno, nos preguntaron si la aceptación social de los transgénicos puede cambiar hacia una aceptación positiva y sumado a esto, si la tecnología CRISPR, que es reciente, digamos, puede caer en una mala percepción social. ¿Qué es lo que pueden pensar ustedes o qué es lo que han escuchado en grupos técnicos? Bueno, sí, adelante, Agustina. No, empezar por cosas yo sumo lo que pensaba. Bueno. Dale. En realidad, como decía antes, tanto la tecnología de modificación genética tradicional como la de edición génica son herramientas de generación de nueva variabilidad para el proceso de mejora. Digamos, esto es un concepto que quizás no está muy arraigado y no está muy explicado en la percepción social, ¿no? Es decir, así como las mutaciones, que también hoy se refirió Marcelo Helguera claramente sobre las mutaciones también son un proceso, una herramienta para la generación de nueva variabilidad
Y todas estas herramientas son útiles para poder generar cultivos y productos mejorados. Y cada una de estas herramientas tiene sus normativas. Más especialmente digamos, y muy estrictamente son evaluados los organismos genéticamente modificados, porque bueno, se estableció que las normativas debían mirar especialmente las modificaciones genéticas realizadas mediante ingeniería genética. Eso debería, digamos, una vez que uno mira cuántos son los pasos y cuán exhaustiva es la evaluación de estos productos, y si uno mira los listados, muchas veces cuando uno da una charla o una clase, muestra todo, digamos, las preguntas y todos los ensayos que se realizan para llegar a una conclusión de que ese producto es inocuo para el ambiente y para la alimentación. Digamos, si se hiciera, digamos, si se tuviera más conciencia de todo lo que se necesita, creo que la percepción pública debería ir hacia el lado de una mayor aceptación. Para el caso de la comparación de organismos genéticamente modificados o transgénicos respecto a la edición génica, bueno, la edición génica es una mutación, pero dirigida específicamente a un sitio determinado, no es al azar. En ese sentido, tendríamos que compararla más que con los transgénicos, con las mutaciones, ¿no es cierto? Con la tecnología de mutación debería ser la comparación. Una es más al azar y otra es sitio dirigida. No obstante, no tenemos que olvidarnos que después de la generación de variabilidad nueva en cualquier procedimiento, después viene toda una serie de años de mejora, de selección de las mejores variantes y obviamente los que están fuera de tipo quedan afuera, y tienes todo un proceso de selección del ojo del mejorador que hace que el producto final que llega al mercado tiene las mejores condiciones, tanto a nivel de productividad como de inocuidad. Agustina, no sé si querés agregar algo más sobre esto. Sí, quizás agregar solamente que bueno, que hasta el momento nosotros hemos tenido, digamos, en cuanto a la transgénesis y a los productos de edición génica, productos que estaban quizás más vinculados con beneficios al productor, pero lo que fuimos viendo en los últimos 5 o 6 años es que vienen tecnologías, tanto para lo que es la transgénesis como para la edición génica, que están más apuntados al beneficio del consumidor, como por ejemplo modificar una semilla para tener alto contenido oleico. Entonces, lo que estamos viendo que quizás a futuro un poco la percepción pública empiece a cambiar, o el paradigma de estas tecnologías empiecen a ser más aceptables, porque empiezan a venir productos, tanto obtenidos por transgénesis como edición génica, en las cuales tienen otros beneficios que no solo involucran al productor, sino a una mejor calidad de vida para el consumidor. Puede ser nutricional, puede ser a otro nivel de beneficios. Entonces, quizás hay que empezar a pensar de que estas tecnologías vienen como un producto que va a ser una solución para lo que es la sociedad, ¿no? No nos olvidemos del caso de lo que es la insulina, que es una Escherichia coli, la cual produce insulina humana, y eso es un transgénico, digo. Entonces quizás hay que empezar a vincular ese tipo de relación y ver que, bueno, que a futuro, en el caso de los cultivos o algunos animales, van a ser modificados por una tecnología a otra a fin de generar otro tipo de beneficio que no está tanto vinculado a mayor producción de granos, a algo que beneficia al productor, sino también al consumidor. Entonces, quizás un poco va también por ahí, ¿no? No sé, Dalia, si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Muy bien. O sea, no nos olvidemos de esos casos, ¿no?, que están viniendo. Una cosa es que de acá hace 20 años atrás solo aparecían mejoras en lo que es
para el productor porque tenían cultivos resistentes a herbicidas o insecticidas, pero ahora es como la tendencia viene a otro tipo de cultivos que vienen para otros beneficios, el cambio climático, beneficios para el consumidor y demás. Gracias por... Bueno, sí, la última pregunta para ustedes es si hay algún tipo de programa específico que esté armado para brindar información al público en general de los desarrollos en biotecnología. Bueno, respecto a eso, estamos reformulando la página web del Ministerio de nuestra área para brindar información obviamente más actualizada, pero además para transparentar la gestión y para poner, digamos, al alcance del público los mecanismos de evaluación para que se sepa bien cómo son. Se está terminando unas directrices, que es una publicación de un manual de procedimientos donde se explica puntillosamente cómo es el procedimiento, y eso también va a estar a disposición del público. Y también dentro de estas mesas de innovación que estamos impulsando, la propuesta es que los desarrolladores muestren sus avances y sus desarrollos también en la página web del Ministerio, para que el público vaya conociendo cuáles son nuestros desarrollos, los desarrollos locales. Es muy importante difundir eso, porque luego cuando se van atravesando el sistema regulatorio, el público ya va a ir conociendo, va a ir sabiendo cuáles fueron los avances, de qué se trata el desarrollo, quién lo hizo, cuánto esfuerzo fue puesto en ese desarrollo, y creo que eso va a aportar a la valoración del mismo también. Muy bien, muchas gracias, doctora y licenciada. Bueno, esta pregunta está destinada a nuestra colega de Uruguay, licenciada Menoni, dice: la técnica de SNP utilizada, ¿cuánta contaminación con otra variedad soporta y se puede seguir utilizando la misma? Dice. Y luego, otra pregunta, dice: ¿a qué se puede deber que más del 70% de los análisis no correspondan con la variedad declarada por el productor? Muy bien, primero que nada quisiera felicitarlos por este primer Congreso Argentino de Semillas, que me parece que está buenísimo, y agradecerles también profundamente el espacio que nos han brindado para estar acá presentes. Y bueno, para comenzar a responder esas preguntas, comienzo con la última de a qué se debe el alto porcentaje de no coincidencia con la variedad, y eso seguramente se deba porque las muestras que nosotros analizamos son muestras que toma el área de control de comercio de nuestro instituto en cuanto a fiscalización, y la mayoría de ellas son en base a denuncias de otros productos, o ya se va un poco dirigido a sectores donde se sabe que ya hay problemas. Entonces, a eso se debe el alto porcentaje de infracciones o de variedad declarada. Por otro lado, ¿por qué ocurre esto? Bueno, son temas del mercado que claramente desde el laboratorio no podemos responder. Y en cuanto al porcentaje de mezcla, nosotros no nos enfocamos en poder llegar a un umbral de qué porcentaje de mezcla varietal podemos identificar, porque de hecho no nos interesa poder identificar mezclas, sino que nos interesa identificar la variedad que estamos analizando con el patrón, como decía Ana Laura Vicario, con el patrón que ya tiene esa variedad establecido. Entonces, si coincide y es esa variedad, fantástico, y si no coincide o es una mezcla, está incorrectamente identificada, con lo cual está cometiendo una infracción y para nosotros nos alcanza. Por eso es que no reparamos en el porcentaje de mezcla. No sé si por ahí van las preguntas, espero haber respondido. Cualquier cosa quedo a las órdenes, y bueno, si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer llegar. Sí, tenemos otra. Con respecto a los costos, ¿qué costos tiene los análisis de marcadores moleculares en tu país? Nosotros la tarifa que tenemos hoy
publicada en el INASE es de 6.800 pesos uruguayos aproximadamente, que a nuestra moneda de cambio serían unos $150 por muestra. Ajá. Bueno, muy bien. La otra pregunta es, ¿en qué otras especies podrían utilizar la identificación por marcadores moleculares? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia y potencialmente te diría que en cualquier especie. Nosotros en realidad, por el momento, no estamos pensando en ninguna en particular porque este proyecto de soja nació por una necesidad en realidad del mercado, un poco a pedido del sector privado, y de hecho fueron quienes colaboraron y apoyaron económicamente este proyecto, con lo cual abiertos a ver cuál es la dificultad que se presenta y si realmente es relevante desarrollar un panel de SNP para otra especie. Estamos abiertos a ver cuál es la dificultad que se presenta. Claro, bueno, las alógamas hortícolas, por lo menos no híbridas, muy emparentadas, es complejo utilizar identificación. Pero bueno. Bien, yo creo que acá tenemos ahora para la doctora Vicario. Nos consultan sobre los umbrales morfológicos de los que nos hablabas y preguntan en cuántos ambientes se sugiere validarlos. Bueno, ahí quizás yo debería echar mano a mis colegas del registro de variedades, a María Fernanda Dalmau y a Mariano Mangieri, que fueron ellos los que hicieron los ensayos a campo, pero digamos, a ver, hay un bloque de datos que se toman de lo que ya está en el registro, que son 2 o 3 años de ensayo a campo, y además nosotros para fijar el umbral se hicieron unos ensayos durante, si no recuerdo mal, 2 campañas o 3 campañas. Y con esos datos que se juntaron durante esas campañas, se estimaron los umbrales, o se definieron los umbrales en realidad. El proceso es un poco más complejo porque hay que ponderar las características morfológicas, porque eso va dentro de otro sistema, un software desarrollado por los franceses que se llama Gaia y que es el que construye finalmente ese gráfico, que yo no comenté en la presentación por una cuestión de tiempo, pero sí, creo que linealmente la respuesta sería entre 2 y 3 campañas, seguro. Bien. Y nos consultan por los ensayos con arroz. ¿Cómo van los trabajos con arroz? ¿En qué estado está? El proyecto con arroz. El proyecto con arroz tuvo genotipado este año. Los datos todavía no se han podido analizar, lamentablemente, porque estamos buscando financiación para hacer ese análisis de datos con el grupo con el que venimos haciendo los análisis, pero suponemos que ya en estos días eso se tiene que resolver. Tenemos algunas novedades al respecto. Ya se convocará al grupo ad hoc probablemente en la semana que viene o fines de esta para tomar una decisión. Uh-huh. Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos. La verdad que estamos muy bien con el tiempo. Solo resta agradecerles a las disertantes y creo que ahora deberíamos pasar al cierre, ¿no? Perfecto. De acuerdo al programa, al cierre de toda la mesa de genética, ¿no, Ana Laura? Creo que era así. Perfecto, sí. Podemos pasar al cierre. Entonces, no sé, Jorge, si vos querés compartir. Sí, yo voy a compartir acá una presentación, si es que la tecnología me deja. Estoy abriendo y apenas puedan confirmarme que estamos viendo donde dice eje genética. ¿Sí? Bien. Sí, ahí estamos viendo. Entonces, okay. Bueno, muchas gracias entonces por haber participado de este eje, por habernos acompañado, tanto a los disertantes como a las personas que participaron durante este día.
de todas estas presentaciones. Bueno, hoy recorrimos la historia de la agricultura, de la mano del doctor Esteban Hopp, desde el inicio del mejoramiento de plantas en manos de las mujeres hace más de 10.000 años, pasando por la selección masal, los cruzamientos, la interacción genotipo-ambiente, la selección asistida con marcadores moleculares, la ingeniería genética, la mejora epigenética, la mejora del ecosistema cercano a la planta, llegando a la biología de sistemas, donde hay una mirada integral y multidisciplinaria de los organismos vivos que permite entender mejor sus propiedades biológicas. Escuchamos a la doctora Norma Paniego hablar sobre los desarrollos genómicos en girasol, con la selección genómica a partir de paneles de marcadores propios de la población de girasol en estudio, la estrategia de mejoramiento por GBS y el estudio de asociación de genomas complejos para el análisis de la variabilidad genética asociada a un rasgo. Vimos los ejemplos de tolerancia a enfermedades y el proceso de senescencia, donde están involucrados factores de transcripción y redes de expresión. Luego escuchamos a los especialistas de INTA, al doctor Luis Erazu, la doctora María Elena Gauchat, el doctor Kirschbaum, la doctora Mariela Acuña, el doctor Marcelo Helguera y a la ingeniera María Inés Cuenca de la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres. Ellos nos contaron los proyectos y avances en los distintos grupos de cultivos. En los cultivos industriales, con el ejemplo del algodón, donde hay 3 cultivares nuevos este año en INASE inscriptos, además de la gran cantidad de variedades que hay inscriptas o en proceso de inscripción. En los cultivos forestales, donde ver los frutos del trabajo requiere paciencia por el tiempo que lleva el mejoramiento en estas especies que requieren varios años para crecer y aún así se han logrado varias inscripciones en el Registro Nacional de Cultivares. En hortalizas, flores aromáticas y medicinales, vimos el vasto proyecto que tiene el área y los nuevos desarrollos en puerta para seleccionar genotipos por región, para características como rendimiento, resistencia a enfermedades y sequía. En el caso de flores y ornamentales, los desarrollos se realizan a partir de nativas, con investigación en el país, es decir, en nuestro país, lo cual es novedoso a nivel mundial. En forrajeras vimos que actualmente el proyecto de INTA aborda el mejoramiento genético de al menos 30 especies forrajeras en sistemas agropecuarios diversos de la Argentina. En cereales y oleaginosas nos contaron que los técnicos de Marco Juárez han desarrollado un software para la toma de decisiones en los programas de mejoramiento, que han desarrollado nuevos cultivares usando mapeo de genes y QTLs y que tienen nuevos desafíos en el futuro. La selección genómica, la edición génica y la de dar respuesta a las nuevas demandas de los productores y de la sociedad. En caña de azúcar escuchamos sobre las metodologías para obtener semillas de caña de azúcar en una zona subtropical como es Tucumán, que requiere manejos especiales y muy controlados para obtener los plantines que son la base de la obtención de los cultivos mejorados. La doctora Gabriela Levitus nos contó que la variabilidad genética tiene un límite y que entonces hay que buscar nuevas herramientas para generarla. Y ahí es donde podemos echar mano a las técnicas de biotecnología moderna, desde el mejoramiento asistido por marcadores hasta la transgénesis y actualmente la edición génica. La doctora Dalia Lewy nos contó que hay 23 grupos locales que están haciendo desarrollos en biotecnología moderna y que el 90% de estos grupos tiene intención de llegar al sector productivo. Las características relevantes son la tolerancia a insectos, a herbicidas, rendimientos y mayor biomasa. El principal factor de dificultad es el financiamiento y para superarlo se están elaborando desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estrategias amigables con el ambiente para acompañar estos desarrollos para que sea una política de Estado. La licenciada Agustina Whelan comentó que en materia de bioseguridad el nuevo desafío fueron las NBTs, para las cuales Argentina tiene una normativa desde 2015 y que el 59% de los desarrollos presentados en la dirección son locales, donde la edición génica es la principal herramienta usada. La doctora Ana Vicario nos explicó que el INASE de Argentina está aplicando una estrategia para bajar el número de variedades que se evalúan a campo durante el proceso de inscripción de variedades, que lo están haciendo en distintas especies, entre ellas soja, donde ya se está usando por segundo año y con muy buenos resultados. La licenciada Mariana Menoni nos contó que el INASE de Uruguay ha desarrollado un panel de marcadores tipo SNP para verificar la identidad varietal en los procesos de fiscalización y control,
para realizar exámenes de postcontrol, para brindar servicios a terceros y disminuir la cantidad de materiales sembrados a campo, que les permitió mejorar su capacidad para detectar infracciones. También escuchamos 3 presentaciones orales de pósters presentados en el eje de genética, de investigadores de distintas regiones del país, sobre uso de marcadores moleculares para controlar la pureza genética en soja, estudios de precocidad y rendimiento en ryegrass y estudios en los procesos de germinación relacionados con la reparación del ADN y la tolerancia a salinidad en Arabidopsis. La genética, como muchas otras disciplinas, requerirá de un trabajo cada vez más transdisciplinario, no solo para los cultivos tradicionales, sino que también para las nuevas especies que se mejoren. Ya estamos en la era de la genética 4.0 y de la biología de sistemas. El desafío que tenemos frente a nosotros es cómo se insertarán las innovaciones en el agro en la sociedad 5.0, que tiene a la persona en el centro de la transformación. Les agradezco mucho por haber participado de este eje, a mis colegas de INTA, Daniel Morisigue y Jorge Valdés. Les agradecemos por haber participado del primer Congreso Argentino de Semillas. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta jornada compartida durante este día.